Hola, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y con esto estoy cumpliendo con lo que les dije. Bien, les puse una votación ahí en el canal, ustedes votaron, eligieron que querían una guía de emparejamientos de héroes de caballería. Bien, y aquí está, la estamos trayendo, la preparamos y se las dejo para que ustedes la vean. Comenten, bien, que es gratis comentar en el canal. Dejen sus comentarios al respecto y sus opiniones, que YouTube no les cobra. También dejen su like, que es gratis también, y YouTube no les va a estar cobrando. Así que no sean amarretes, como diríamos acá en mi país. Y bueno, suscríbanse al canal, que también es gratis. Así que bueno, hagan todo eso. Dicho esto, vamos a la guía y tenemos varias opciones a tener en cuenta. Bien, para el principio del juego, sobre todo, vamos a tener varias opciones. Acá vamos a venir, vamos a poner caballería legendario. ¿Qué pasó? Caballería legendario. Ahora sí. Y le vamos a dar acá y vamos a ir a la primera opción. Vamos a tener una muy buena opción con héroes de caballería, que es la caballería de Giseon. Que prácticamente esta formación se va a estar centrando en el daño de poderío que brinda Giseon. Y aparte se suma a la combinación de los demás héroes, con lo cual nos brinda mayor resistencia en el campo de batalla. Y podremos resistir en el combate más tiempo. Bien, y también regeneración de nuestra marcha o de nuestras tropas. Bien, se van a estar regenerando también con algunas habilidades que esta combinación de héroes nos brinda. Lo cual lo hace quizás algo equilibrado. Bien, tenemos que utilizar estos tres héroes que tenemos a Giseon de taberna. Es fácil de conseguir dentro de todo. A Seon el Grande o Sejong el Grande o como se diga. También es de taberna. Y a Burra, que la podemos conseguir con unas monedas. Bien, o sea, es un evento especial que es medio de pago, pero que se puede conseguir con monedas imperiales que se consigue gratis. O sea, no es tan de pago. Bien, en reunión de héroes. Ese evento que podemos comprar sus tokens de ellas y desbloquearla. Bien, luego vamos a tener otra opción también de caballería inicial, que va a ser prácticamente Wanshu con Harald con Attila. Acá tenés dos héroes más o menos que están ahí. Y tenés a Attila, que prácticamente es uno de los héroes que está en el tier, en el S+, que es de los héroes bastante potentes. O sea, tenés dos héroes ahí más o menos, que alguno le puede decir que es mediocre, y un héroe muy bueno. Y prácticamente acá se centra en Wanshu sobre todo, y esta alineación se va a estar basando en la alta tasa de golpes críticos que van a estar brindando y en infligir daño masivo. Y bueno, aquí tenemos que estos tres héroes van a funcionar bastante bien y podemos pasar luego a la otra marcha que se llamaría duelo de caballería, o le pondríamos el duelo de caballería, que va a ir con el Cid, con Tarik y con Burra nuevamente. Son tres héroes que no están nada ahí, o sea, son dentro del tier están bastante bajos. Bien, pero pueden ser héroes que podremos utilizar en algún momento y darle algún uso. Bien, advenimiento legendario. Acá tenemos reunión de héroes también. Ella lo mismo, reunión de héroes. O sea, no es nada del otro mundo. Estos son bastante fáciles de conseguir. Pero no vas a obtener grandes héroes ni grandes resultados. O sea, es para generar una marcha de caballería que la vas a poder utilizar en el campo de batalla. Pero no esperes obtener grandes cosas con ella, ¿no? Porque, como les decía, es una caballería con héroes que dentro de lo que es el tier list están en lo más bajo. Bien, quizás hasta la dupla de Wanshu que hablamos anterior y la de Giseon son mejores. Y serían mejores opciones. Que esto, bueno, si te vas a enfocar y querés 5 marchas de caballería, los podés agregar. Pero no esperes obtener grandes resultados. Lo que sí van a hacer es prácticamente dedicarse a cazar jugadores que estén despistados
a poder generar quizás méritos de forma bastante fácil, o sea, atacar tropas en recolección y eso, que puedas vencer, y luego vas a tener que escapar, o sea, no vas a obtener muchas formas de combate acá, ¿bien? Que creo que es Tariq, ¿no? Sí, se llama Tariq. Y luego vamos a tener lo que es el doble crítico de caballería, que prácticamente es una alineación en la cual vas a tener a nuestro héroe Wanshu, y acá va a estar cambiando y vas a estar colocando, si no me equivoco, vas a estar colocando a Attila. Bien, acá va a estar mejorando un poco la marcha, porque vas a tener un héroe que va a estar en la cima del tier list. Bien, es uno de los que está arriba. Dentro de todo es un héroe o sea, es un héroe muy bueno en este momento en Age of Empires Mobile. Y luego vas a tener a Harald, que es un héroe deficiente, y a Wanshu, que es un héroe ahí más o menos. Bien, por lo tanto, esta es otra opción que prácticamente lo que vas a poder hacer es que te dé altas tasas de golpes críticos y habilidad de golpe secundario para maximizar el daño producido por la caballería. No vas a obtener mucho más. Tenés un héroe muy bueno con dos héroes mediocres, por decirlo de alguna forma. Bien, todo no se puede. Y luego tenemos, bueno, la caballería del rey Arturo, que prácticamente vas a formarla con el rey Arturo allí, que esta caballería lo que va a tener de malo, que para los jugadores free to play no es viable, porque tenés a un héroe que es lo mejor que tenemos en el juego en este momento, pero que es de pago porque lo obtenés en el cofre del VIP nivel 17. Y no todos van a llegar de forma inmediata al VIP 17. Vas a llegar a largo plazo seguramente, y luego vas a tener que comprar el cofre, que todavía no sabemos cuánto cueste, pero seguramente va a costar unos cuantos dólares. Bien, por lo tanto para el free to play no es accesible. Quizás en el futuro lo agreguen como gratuito en algún evento, por ahora no. Bien, y acá vas a tener que se va a estar centrando prácticamente en el rey Arturo y en su efecto de daño combinado con habilidades de doble ataque, y va a estar logrando una máxima eficiencia de producción y generación de daño. Y también tiene una capacidad de ignorar la defensa del enemigo, nuestro querido rey Arturo. O sea, está muy completo este héroe. Así que va a ir bastante bien. Y se va a complementar dentro de todo con estos dos también. Acá te va a decir rey Arturo como el héroe. Como el héroe de daño principal. En el estado de bendición de gloria, el rey Arturo puede ignorar la defensa de las tropas enemigas e infligir un gran daño. Aprender las habilidades de impacto secundario le permite crear una sinergia con el efecto de ataque doble. Bien, de la habilidad característica de Attila el 1, acá vas a tener dos héroes muy buenos, y acá olvídate. Pero bueno, podrías cambiarlo por este otro, que también va a andar más o menos ahí. Pero tenés dos héroes muy potentes. O sea, Attila y Arturo son héroes potentes en este momento en el juego. Bien. Attila el 1 para infligir la máxima salida de daño. Como comandante segundo, elige a Harald para apoyar mejor la salida del daño del rey Arturo. O a Darío el Grande para una mayor salida de daño. Bien, acá generás full daño, es lo que te está diciendo. O sea, ignorás la defensa del enemigo y generas daño y le das con todo, y se supone que la tropa enemiga debería caer. O sea, no lo hemos visto todavía en acción, no sé si alguien lo tendrá en la beta ya a este héroe, lo dudo, pero puede ser, es posible que alguien lo tenga. Todavía no lo he visto. Bien, pero aparentemente por lo que vemos aquí, con todas las habilidades que están recomendadas y todo, debe ser una bestia esta marcha. Tanto en caballería como colocar a Arturo en infantería, ¿no? Pero bueno. Y luego vamos a tener prácticamente la llamada táctico de caballería, que es una tropa de caballería que presenta un daño híbrido que inflige daño de poderío y de estrategia. Bien, tenés los dos tipos de daño allí combinados. Y estaríamos utilizando a el héroe Aníbal. Bien, acá tenemos a Aníbal con Justiniano, con este héroe que es Ahsoka, si no me equivoco. ¿No? Este es, sí,
Ahsoka. Pero podés cambiarlo si querés por Atila. Eso podrías ver. Bien, te recomienda Ahsoka. Ya prácticamente acá tenés que la habilidad característica de Aníbal debilita la estrategia y defensa del comandante enemigo. Combinar esto con el impacto aplastante te permite debilitar todos los atributos del enemigo. Cuando se activa la habilidad del comandante, Aníbal obtiene algunos de los atributos debilitados del comandante enemigo, lo que le otorga un aumento de daño por un periodo de tiempo. Justiniano el Grande brinda curación y reducción de daño. Bien, acá tenés mucho daño y capaz que resistencia. Y Ahsoka puede aumentar la probabilidad de activación de la habilidad característica de Aníbal. O sea, lo que hace es complementar la habilidad de Aníbal para que genere aún más daño. O sea que se van a complementar bastante bien estos tres héroes y van a generar bastante daño. Y puede ser una dupla, acostumbrado a otros juegos. Una marcha muy, muy decente a ver en el juego. Habrá que ver. Bien, esta seguramente la vas a construir bastante más en el juego. Más adelante tenemos a Aníbal, que está en el tier. Estaría, déjenme ver, lo estoy buscando. Es S+, o sea, está en la cima. Tenemos a Justiniano, que estaría en el S. Y tendríamos a Ahsoka, que si lo fuéramos a buscar, Ahsoka, ¿dónde estás? Es A. O sea, tenés tres héroes bastante potentes. Bien, tres héroes bastante potentes que te pueden ayudar en esta. Bien, o sea, no está en lo último porque sea la mejor. Capaz que puede ser la mejor. Habría que ver que quizás le pueda hacer competencia a la del Rey Arturo. A la del Rey Arturo con Atila y Harald. Habría que ver, ¿no? Porque quizás pueda andar mejor ahí. Aunque capaz que sí sí, pero igual también no es tan bueno este héroe. Pero quizás, o sea, estos tres trabajen muy bien y les ganen a cualquiera. Habría que ver estas dos marchas. Entre esta y esta, con estos héroes que son buenos. Tres héroes bastante decentes, dos S más y un S. Bien. Perdón, un S más y dos S. Habría que ver esa parte. No, perdón. S más, un S y un A. Ahora sí. Con buenas habilidades en general. Habrá que ver esto. Pero bueno, estos son los héroes que vas a estar consiguiendo. O sea, acá, por ejemplo, a Aníbal los puedes conseguir en el advenimiento legendario. Bien, que este es el de la... Si no me equivoco, es la ruleta. O sea, en este momento no está activo porque se va activando por tipo de héroes. También lo tenés en el gobernador más fuerte. Y a nuestro amigo Ahsoka en el gobernador más poderoso. Esto quizás sea más pay to win. Así que quizás sea más complicado de conseguir. Pero bueno. Espero que les guste la guía, que les sirva. Si es así, suscríbanse, den like, compartan. Y bueno. Dejen sus comentarios, que como les dije anteriormente, es gratis. YouTube no les cobra. Así que bueno. A ponerse las pilas a escribir, che. Bueno, también tienen mi Discord oficial donde van a tener todo este contenido en formato texto. Y bueno, espero que les sirva, que les agrade. Si es así, agradezco su apoyo. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juego con esta guía.